Bueno, hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén mirando, bueno, esta clase ya la habíamos tenido, que es la primer clase de péndulo hebreo. Y bueno, ahora voy a hacer la grabación, que no quedó grabada la primer clase, así que bueno, vamos a volver a mirar este tema y nos está acompañando Andre. Hola Andre, buenas. ¿Cómo andas, André? Buenas, buenas, tomando mate aquí, Buenísimo, sosteniendo. acá yo también con mate. Sí, así es. Bueno, eh, bueno, vamos a arrancar a hacer el primer, a tener la primera clase. Así que, a ver, sé que esta clase va a ser un poco más corta porque, como ya habíamos, en las clases solemos compartir, hacer un montón de preguntas, son más, entonces se comparte más y demás, entonces esta seguramente va a durar un poco menos. Así que bueno, eso aclaro por las dudas. Y bueno, acá, curso de péndulo hebreo. Les cuento que, como les había comentado, yo soy Sandra Ibarra y me he formado, he transitado por muchas experiencias como el Reiki, el péndulo hebreo, bueno, y demás, un montón de recursos que pude ir tomando, incorporando a medida que pasa el tiempo. Así que, bueno, ahí es donde me he topado en un momento en el que súper lo necesitaba, y resoné con el péndulo hebreo y fue muy significativo para mí, muy transformador. De hecho, hasta el día de hoy es una herramienta, es un recurso súper valioso para mí. Le tengo mucho respeto. Yo siempre digo, esto no es para tenerle miedo, sino para poder mirarlo con amor y sí, teniéndole mucho respeto a lo que es la experiencia del tránsito y el poder hacer el péndulo hebreo. Así que bueno, arrancamos en esta primer parte, que es, acá vamos a hablar sobre el origen del péndulo hebreo y, a ver, voy a correr esto un cachito, ahí va. Bueno, dice, el origen de lo que hoy conocemos como péndulo hebreo, péndulo de Metutelet. Hay esta aclaración, voy recordando lo que fuimos charlando, chicas. Esta aclaración la vuelvo a hacer. Van a encontrar en algunos lugares donde dice Matutelet, yo lo tengo acá como Metutelet, eh, pero bueno, en fin es lo mismo, solo que una persona lo ha escrito con una letra, otro con otra, y así fue como tomando, pero es lo mismo, se fue como esparciendo, ¿no? Como pasa con todo. O péndulo cabalista, se le atribuye al radiestesista francés que Foche, quien junto a Gaston Bardet asentaron las bases. Quiere decir que ellos fueron los que le dieron forma, los que descubrieron, porque resulta que esto tiene origen muy antiguo y a la vez tampoco hay una certeza de cuándo es que comenzó todo esto. Y esto está muy bueno saberlo. Es como el tarot, tiene como una historia es muy antiguo, es muy ancestral, tiene como todo un recorrido que de hecho ni se lo conoce con exactitud, se tiene una idea. Eh, Así que bueno, estos dos hombres
son los que asentaron las bases y fueron los primeros que estudiaron sobre el tema. Ahí es donde ellos empiezan como a meterse en profundidad, a conocer, a experimentar y demás, y fueron reconociendo y tomando y dándole forma y dándole fuerza. Esto aún así ya existía, solo que ellos fueron justamente compartiendo y fueron como dándole estructura, sería. Bardet, reconocido cabalista y radiestesista, descubrió la influencia energética de las letras hebreas y desarrolló la técnica de la energía de influencia de forma. Se tiene presente que los orígenes de todas las prácticas esotéricas siempre han sido ocultadas con sumo recelo al público en general, quedando reducidas estas prácticas a un pequeño grupo de iniciados. A ver, ellos descubren esto y resulta que cuando ellos empiezan a investigar, descubren que estas prácticas solo podían tener acceso a algunas personas. Se creía que solo determinadas personas podían ejercerla. Claro, como por ejemplo Porque, en la antigüedad que no todos podían leer o escribir y todas esas cosas, y el acceso al conocimiento era como, estaban los escribas en Grecia y en Grecia era, sí, creo que es en Grecia, o en Egipto. En Egipto sí, estaban los escribas que eran solamente los únicos que podían leer y escribir y bueno, y después se fue ampliando, pero porque lógicamente el conocimiento era un poder y ahora se está como sí, abriendo, ¿no? Todo esto y se está compartiendo más. sí, totalmente, Andrea. Exactamente eso. Era el tener ese conocimiento, ese recurso, era tener poder. Entonces ahí es donde no todas las personas podían acceder. Eh, Solamente podías acceder si te aceptaban, como que tenías que cumplir requisitos. De hecho, esta historia es muy parecida a la de Reiki. No sé si escucharon alguna vez hablar de Reiki, esto de que no todas las personas podían acceder, justamente esto, porque como dice acá, consumo, celo al público en general, porque se decía que no todos estaban aptos y aptas. Sí, aparte es una herramienta muy poderosa. El rey, todas estas herramientas son muy poderosas y bueno, hay que como que usarlas con mucha responsabilidad. Por eso también no se usan así a la ligera, sino el Reiki, por ejemplo, te tienen que iniciar para vos poder hacer Reiki, lo mismo con los registros akáshicos y otras Sí, cosas que son así. Ya. sí, Y sí, me imagino que cuando totalmente. llega la herramienta a tus manos es porque el universo debe creer que estás listo, ¿no? Y que podés manejarlo con. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que yo le tengo mucho respeto todavía a esto, entonces digo, bueno, a ver si todavía estoy o no para estar manejando estas energías, porque son energías fuertes, ¿no? Sí, sí. Y, y El sí, hecho de que estés acá transitando la cursada es porque estás lista. claro. Sí, Así que bueno, ahí va. claramente, claramente. Si no, ni siquiera se nos pasaría por la mente, si no, ni siquiera lo veríamos en el celu, si no, no existiría en nuestra realidad. Entonces, por eso es que, como vos decías, André, cuando una toma esta información es porque está lista para esto. Después una elige, ¿no? Si quiere continuar, pero sí es real que el universo te dice, vos ya estás lista para esto. Después ya queda en uno. Siempre con todo en la vida, yo siempre digo, es un 50 y un 50. Sí. Y a su vez también te va a ser útil la herramienta, porque aparece cuando también lo vas a poder utilizar para algo que vos necesites, y entonces. Sí, porque nos sirve a nosotras
y nos sirve para poder compartir con el mundo este recurso. Ujú. O sea, uno se puede hacer una limpieza de péndulo a uno mismo. Sí, una se puede hacer una limpieza de péndulo a una, a sus animales, a su casa, a su auto, a lo que una resuene, porque todo es energía, todo tiene vibración. Ujú. Entonces ahí es donde todo se puede regenerar energéticamente, donde todo se puede limpiar sería. Yo siempre digo limpiar porque recuerdo a una de mis maestras que decía que cuando hablaba, yo me he transitado mediunidad y ella decía, bueno, resulta que cuando se dice limpieza, tengo que limpiarme, en realidad una no está sucia, sino que hay una vibración, hay una densidad energética, mm, la cual nos está trayendo información. Cuando nos trae información, uno mira y observa, acciona y ante eso se produce la regeneración energética. Yo lo traigo siempre como limpieza energética, sí, me van a ver que yo cada tanto ofrezco las sesiones, lo traigo como limpieza de péndulo hebreo, porque es lo que el acceso, para mí es la forma más fácil que la gente tiene de poder comprender de qué se trata. Y aparte que yo siempre doy estas dos opciones, como más adelante voy a hablar con respecto a la enfermedad y al síntoma. Entonces, acá es donde digo, lo traigo como limpieza energética, lo traigo como limpieza de péndulo hebreo, aún así real que con lo que yo resueno es con la regeneración energética. Para mí es una regeneración energética, porque cuando una puede hacer esa regeneración energética real que tenía una energía antes y luego tiene otra, no es que cambia, sino que transforma, se transmuta, puede mirarse eso, porque eso no es algo malo que nos viene a dañar, sino que nos viene a mostrar. Hasta incluso que alguien te haya hecho una brujería, también es información para nosotras. Y así millones de cosas. Tener una entidad también es información para nosotras. Por eso siempre lo traigo como regeneración energética. Así que, bueno, ¿alguna duda hasta acá, André? Sí, justo mira, se puede, por ejemplo, limpiar una computadora o ropa, si vos tenés ropa que te regalaron y que de repente sentís, ¿no? Le voy a levantar un poquito la vibración, ¿se puede hacer eso? Sí, sí, para una compu y para una prenda, un auto, una bici, ahí hay que dibujar el plano. Ah, ok. Ahí hay que dibujar el plano. Claramente no tiene chakras, no sé, una prenda no tiene chakras, una prenda, una computadora o un auto no tienen chakras, sí, real, aún así sostienen energía, toman energía, entonces ahí es donde una eh, dibuja, que más adelante lo voy a explicar, hace un gráfico en el que puede trabajar. Puedes hacerlo, por ejemplo, con una foto de lo que sea. Puede ser con una foto, sí, sí, Bien. porque Por sería ejemplo, lo mismo que mi una esposo, por imagen. ejemplo, trabaja en un lugar donde venden cosas usadas. Y a veces compras muebles o compras ropa y compras cosas que tienen energía y vos no sabés de quién. Sí. Entonces, por ahí podés, Exacto, una armonización, ahí una miradita y una regeneración energética siempre está buena porque si uno trae algo a su casa, a su interior, algo que es de afuera, que resulta que ya lo usó otra persona, lo tocó otra persona, y cuando la usó, ya sea un auto, una ropa, tuvo un montón de percepciones y movimientos en la vida que hicieron que se enojara, que se angustiara, que percibiera de la forma que puede la vida, todo eso queda como información.
De hecho, la Tierra también tiene información, abajo de nosotras hay información, en todas partes hay información, todo es energía. Por eso siempre digo esto de que todo es energía. Porque toma, es como yo, si tengo esto, son un montón de piedritas, cada una de las piedritas guarda información. Y este frasco también tiene una información. De hecho, este frasco eh, ya está medio manchado, ya necesita una limpieza, y esto habla de una información. Y la piedra, cada una de las piedritas y los caracoles que hay acá, guardan cada una información. Primero porque ya vienen de otro lugar. Y segundo porque se junta la información que trae de otro lugar, se junta con la información de Sandra. Si Sandra se enojó, si Sandra estuvo feliz, si las hijas de Sandra transitaron tal situación, qué percepción tuvieron. Todo eso es información para este frasquito con estas piedras y estos caracoles. Así es como funciona, todo es energía. Así que bueno, ahora pasamos a la parte de características del péndulo hebreo. El péndulo hebreo deriva de la radiestesia. Entendemos por radiestesia la capacidad del ser humano para detectar radiaciones, para justamente detectar la energía. En esencia, se trata de lograr que nuestro subconsciente se exprese a través del movimiento físico de nuestro cuerpo. El péndulo es un instrumento que se convierte en una extensión de nuestro cuerpo y facilita la expresión del resultado. Si no, positivo o negativo, de acuerdo al movimiento. Bueno, acá va explicando un poco de qué manera funciona. ¿De qué manera funciona? Es... Resulta que como yo tengo mi brazo que me acompaña en esta vida, entonces cuando me refiero a extensión, agarro, imaginemos que esto es el péndulo, agarro el péndulo y cuando el péndulo se mueve, en realidad está captando, está tomando información, y a la vez la radiestesia dice, como dice justamente acá, que es, eh, habla del subconsciente que se expresa a través del movimiento de nuestro cuerpo. O sea, cuando dice si sí o si no, positivo o negativo, cuando da una respuesta, está dando la respuesta de nuestra, que también nosotras podemos llegar a percibir. Pero para, como dice, información del subconsciente, es como nuestro cerebro no puede... Como que, ¿Cómo? como que nosotros tenemos la capacidad de leer la información con, Eso, con lo sutil que somos, ¿no? Con eso, nuestro subconsciente. eso. El Y el péndulo lo que hace es péndulo nada facilitar. más te lo dice, te está diciendo, ¿no? Y es como, su radiestesia es leer para mí, leer información. Exacto, exacto. Lo que hace es, yo siempre hago este movimiento, lo que hace es toma la información. Yo si voy a una casa, me voy a la casa de una amiga, resulta que mi cuerpo toma la información de la casa en la que yo estoy habitando en ese momento. Claro, Así la puedo como si hubiera alguien en la calle, percibo, tomo la información. la percibo. Y el péndulo lo que hace es mostrarla con un movimiento. Exacto, así clarito lo dijiste vos. Entonces, dice, esta es la manera con la que en la terapia con péndulo hebreo logramos diagnosticar el estado general de nuestro consultante. Así es como podemos tomar, como digo yo, tomar la información de cómo se está sintiendo y qué le está pasando a nuestra consultante. La otra parte que singulariza al péndulo hebreo es la radiónica, un método de tratamiento que consiste en la emisión de una información que entra en resonancia con un receptor. ¿Qué quiere decir esto? La radiónica lo que hace es
emitir, haz esto. ¿Vieron que yo hoy les decía toma información? La radiestesia toma información, la radiónica hace esto. Es como si, en vez de, como de succionar, imagínense como la respiración, ¿no? Yo inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Entonces yo tomo información y envío, emito información. Por eso dice emisión de información. Que entra en resonancia. ¿Por qué? ¿Por qué resonancia? Porque cuando estemos en una sesión de péndulo hebreo, lo que va a pasar es que vamos a o preguntarle al péndulo por lo general, y si no también, aunque el péndulo no nos diga, antes de preguntarle, como la persona nos da información antes de que realicemos la sesión, y hasta incluso cuando se ve, por ahí lo que observamos es que está muy cansada, por ahí percibimos que está que no está pudiendo dormir y demás, entonces ahí es donde podemos decir, bueno, yo ya sé que le puedo emitir con la radiónica, le puedo emitir determinada información, que puede ser calma, que puede ser paz, que puede ser amor. Hay un montón de etiquetas que ahora más adelante voy a explicar de qué se trata la etiqueta, las etiquetas. Eh, que guardan esa información. Y ahí es donde uno la emite. Es como que si leíste que tiene determinada cosa que vos veas que tiene, lo que vos le emitiste es la solución para eso que vos viste, que vos leíste cuando hiciste. Entonces con la radiestesia leíste lo diagnosticaste, lo que tiene, y después con la radiónica le vas como que le das el remedio, ¿no? Exacto, exacto. Si ves que la persona trajo o lo ves acá en la sesión, muchas veces yo siempre digo, cuando tienen dudas, yo siempre digo, primero confiar en la intuición. Cuando yo reconozco que no estoy pudiendo mirarlo o no estoy pudiendo confiar en mi intuición, que no está ni bien ni mal, cada una hace lo mejor que puede en esta vida. Entonces ahí es donde decimos, bueno, si yo no estoy pudiendo percibir, si yo prefiero preguntárselo al péndulo, se lo puedo preguntar al péndulo. Y el péndulo me va a decir qué es lo que la persona necesita. O por ahí uno dice, mira, yo le emitiría estas 5 palabras, estas 5 etiquetas. Tengo estas 5, ¿no? Y digo, y para mí son todas estas, pero no sé, como que no sé, pero me parece que va por acá la cosa. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto uno por uno al péndulo hebreo. Le pregunto, ¿necesita esta? ¿Sí o no? Y ahí sé si la descarto o no, y así con todas. Así es como funciona. Entonces decimos que las sesiones de péndulo hebreo tienen 3 pasos, donde primero detectamos esto que yo había dicho, tomamos la información, luego limpiamos, ahí está donde yo digo regeneración energética, y finalmente irradiamos, calibramos. En realidad la regeneración energética sucede en el movimiento de los 3 pasos. En realidad de los 3. Pero bueno, ya la idea de limpiar, de regenerar energéticamente, eso ya es una regeneración. Tomar la información es una cosa, ya empezar ese movimiento de sacarle lo que lo que a la persona le está obstaculizando, lo que a la persona no le está sirviendo, eso ya es una regeneración energética. Y por supuesto, muchísimo más cuando irradiamos, cuando emitimos. Irradiamos, calibramos lo que sea necesario para cada consultante, lugar, animal, vehículos, etc. En En el otras ámbito, palabras, en otras sí, palabras, leo, encuentro lo que no le sirve al cliente o lo que lo está desequilibrando, lo borro eso, y es con el espacio que me quedó de lo que borré, ahora le voy a irradiar con una solución que le sirva, que sea más beneficiosa para que también se mantenga más equilibrado, digamos, o más balanceado. Y esa es la regeneración. exacto, exacto, totalmente como vos lo dijiste Leo, antes. borro y reescribo sería.
Exacto, me encantó eso de borrar, porque real que es así. A ver, una no es que si la persona está angustiada le saca la angustia, lo que hace es una regeneración energética para que la persona pueda mirar qué le pasa con esa angustia, porque qué le pasa, para qué estaría esa angustia en mi vida, para qué estaría eso. Eso me da información a mí. Claro, eso lo haces cuando después está la devolución, ¿no? Exacto, hay una devolución que se le da a la persona cuando se le realiza la sesión. Después de terminar la sesión se le da una devolución. Entonces la persona puede saber cómo estaba, porque a veces las personas ni siquiera pueden registrar cómo estaban. O por ahí te dicen, sí, estoy un poco cansada, no puedo dormir, me haces una limpieza y después resulta que cuando vos le das la devolución, no es solamente que estaba cansada, y que no podía dormir, sino que también le sucedía esto y esto, por lo cual sus síntomas eran esos. Así que es un montón, es Claro, un montón. sí. Son maravillosas las devoluciones porque nos dan un montón de información, un montón de información. Toda la sesión en sí nos da un montón de información. Entonces dice, en el ámbito del péndulo hebreo, las etiquetas con las que trabajamos modifican el estado de nuestro consultante. Es decir, que tras la aplicación de la etiqueta, nuestro consultante experimenta una transformación en su sistema bioenergético, aura, al incorporar una nueva información que constituye a la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que yo venía con una energía, me hacen la sesión, me realizan la sesión y yo puedo, cuando se emite, poder bioenergéticamente, mi sistema bioenergético transmuta. Lo que hace es transformarse justamente con la información que yo estoy necesitando. Siempre hablando de informaciones, esto, por ejemplo, esta etiqueta paz, esta etiqueta luz, que la luz, que el luz te da claridad, te da un montón de cosas. Así que bueno, eso, tiene que ver con eso justamente. Entonces, el anterior, produciendo en él una regeneración energética de vibración, que es lo que les decía hoy. Le hablaba de la regeneración energética, de vibración. Siempre es regeneración energética de vibración, porque trabajamos y realizamos nuestra labor con, sobre y a través incluso de la vibración. Es fascinante esto, chicas, es increíble, a mí me encanta, me encanta. Si la energía densa que nos está afectando no es equilibrada, armonizada, se da el inicio de lo que llamamos enfermedad, afección. Y acá es donde yo les explico. Conocemos lo que nos va pasando en la vida como enfermedad y, y resulta que desde la biodecodificación decimos que lo que nos suceden son síntomas que nos muestran lo que nos está pasando, o hasta incluso lo que nos pasó también, o no, y lo que nos pasó también. Entonces, cuando tenemos un síntoma, por ejemplo, si yo estoy congestionada y resulta que no puedo emitir voz, eso es una información, no es una enfermedad para nosotras y nosotros, sino que es el síntoma me está diciendo que hay algo que a mí me pasó por lo cual yo no puedo emitir un sonido, por lo cual yo no puedo hablar. No sé, me han callado, he percibido que me callaron, he percibido que no pude decir, lo que sea, puede ser muchas las formas. En resumen, lo que nos sucede son síntomas. Por eso dice que son síntomas que expresa el cuerpo para mostrarnos que hay algo que hay que mirar y así lograr restablecer el equilibrio en la vida.
el lugar del cuerpo, órgano, chakra o capa del aura donde se encuentre la desarmonía, va a ser la pista que nos va a hablar del conflicto. O sea, eso que vamos a ir a mirar con ese síntoma nos va a mostrar que estamos en conflicto con lo que sea, con lo que nos esté sucediendo en ese momento, ¿no? Que tenemos que mirar. Se puede decir entonces que esos síntomas son una posibilidad. Yo siempre digo que cuando una tiene un síntoma, cuando tenemos un conflicto, es justamente, me muestra que la posibilidad de poder mirarlo distinto. Porque si yo real que, no sé, que no tuviera el síntoma, no me podría dar cuenta. Así sería. Como no lo puedo ver, ahí es donde aparece el síntoma. Eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante cuando veamos chakras, cuando veamos las capas, cuando vayamos viendo otras cosas, ahí van a ir como comprendiendo un poquito más de qué se trata esto del conflicto, de los síntomas, que es una posibilidad. Igual la pregunta que tengan, siempre digo, estoy abierta a que podamos intercambiar, pueden hacer todas las preguntas que quieran para que podamos ir charlando también en el chat, en el grupo, como también en las clases, ¿no? A medida que pasan las clases, aunque sea un tema de la primer clase y estamos, no sé, en la segunda, tercera, la podemos hacer igual. Yo siempre digo, no nos quedemos con dudas, permitámonos poder preguntar todo lo que, todas las dudas que tengamos, porque así es como aprendemos. Eso es posibilidad también. Entonces dice, cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la longitud de la onda y eso nos hace sentir estados de armonía, creativos, gozar de salud, etc. Acá yo les muestro un gráfico de qué se trata lo de las ondas de frecuencias. Dice, onda de frecuencia baja. ¿Ven cómo hay un espacio entre una onda y otra? Y acá, donde dice ondas de frecuencia alta, hay como un menor espacio y hay como un mayor movimiento. Este es como más expandido, hay como más espacio. ¿Cómo? Yo lo veo como con la respiración, cuando estamos más calmos, respiramos despacio, inhalás y exhalás, y cuando estás más alterado, vas, como dicen, hiperventilando, y entonces Eso. te das, y ahí es como que me voy dando cuenta cuál es el que, porque te confunde un poco que dice frecuencia baja y frecuencia alta, cuando en realidad la frecuencia baja es la alta vibración, en todo caso, y la frecuencia alta es la baja vibración o lo que llamamos más denso, ¿no? Sí, en realidad no es que uno esté bien o uno esté mal, porque no existe lo bueno o malo. Lo que sí dice La es densidad. poder encontrar un punto neutro, porque si yo estoy con muy baja frecuencia, lo que va a pasar es que va a haber un permiso para que un montón de cosas me sucedan. Por ejemplo, si yo estoy muy baja de vibración, estoy más permeable a poder absorber cualquier energía que ande dando vueltas, súper densa. Ah, entonces hay que tiene que estar en el intermedio. La muy baja frecuencia tampoco es tan buena, sino tiene que ser una Eso. frecuencia nivelada, digamos. Eso, vos traías esto de la respiración. Vos imaginate si respiráramos súper lento. Claro, como con un respirador artificial, por ejemplo. No podríamos. Entonces, acá yo paso a esta partecita para ver si podemos desmenuzar un poquito. Menor frecuencia, mayor longitud de ondas. La longitud de ondas es esto. Longitud, esto es la longitud. De acá hasta acá y de acá hasta acá, eso es la longitud. Menor frecuencia, mayor longitud de onda. Mayor longitud de onda, mayor frecuencia, menor longitud de ondas.
La longitud de ondas varía según la frecuencia. Si una variable aumenta, la otra disminuye y viceversa. Lo que dice acá es que es importante poder cuidar. Yo les traigo para que se comprenda de qué se trata la frecuencia, de qué se tratan las ondas de frecuencia. Esto es una onda de frecuencia. Acá hay una mayor longitud y acá hay una menor longitud de onda. Es como decías, André, esto de la respiración. Es como lo del medio sería una respiración Una consciente, respiración normal, digamos, y consciente, tranquila, normal. y Eso, una muy respiración. lenta ni muy rápida, o sea, digamos, Sí. balanceada. O sea, en el medio hay que quedarse, no tampoco ir muy... Sí, de hecho hay un gráfico que yo lo comparto más adelante y lo explico más adelante, en el que hay un gráfico que muestra, tiene Como un abanico. es como un abanico en el que hay un medio y está una derecha y una izquierda. Para un lado está la energía baja y para otro lado está la energía alta. Si una persona tiene muy baja la energía, lo que pasa es que justamente está en conflicto. Y si tiene la energía súper alta, también está en conflicto. Cuando una realiza la sesión, se genera esto. O si estuviera muy alta, se genera esto. Se me ocurre también que, por Cerca ejemplo, al medio. lo podemos mirar ese espectro como el que está en una depresión, en una ansiedad, y el que está en el medio, que está nivelado. O también Eso, el pH algunas cosas tienen pH, viste que el pH tiene que estar balanceado, ni muy eso, ácido ni muy alcalino. eso, tiene que ser, Levemente alcalino en realidad es lo mejor, ¿no? Levemente alcalino. El sí, pH neutro es el 7.0 y tiene que ser un poquito más de 7, 8, 9 es lo mejor, por ejemplo, para los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, eso es en química. exacto, exacto, tiene que haber un equilibrio, ni mucho, o sea, todo en exceso, exceso de baja vibración y exceso de alta vibración, muestran esta frecuencia que nosotros estamos transitando. Eso es lo que dice. Exacto. Entonces, el péndulo hebreo está realizado por lo general de madera maciza de nogal o haya. Tiene dos lados, uno con la cara lisa, con el que medimos, detectamos si hay alteraciones en los planos físico, mental y emocional, para poder realizar un diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuenta en detalle cómo está hecho el péndulo hebreo. Dice que tiene dos caras, que una tiene dos rayitas, tiene dos ranuritas y la otra es lisa. De hecho aparece acá, a ver, les muestro. Acá, ¿la ven? Ven que acá tiene liso y acá tiene dos ranuritas y tiene una tirita en el medio. La lisa lee y la que tiene las recetas irradia. Emite, exacto, exacto. Dice, el otro con cara con dos ranuras con el que irradiamos una determinada frecuencia de ondas, siempre que está anexada con una etiqueta de energía. Esto quiere decir que de la única forma que podemos emitir información, emitir con una etiqueta, es justamente utilizando una etiqueta. Si utilizáramos el péndulo hebreo y resulta que lo utilizamos con la cara
con ranuras y todo, pero no les ponemos etiqueta, no irradiamos nada. El poder lo tienen las etiquetas. Mejor aclarado lo tienen las letras, las palabras hebreas. Y ahora enseguida vamos a entrar en profundidad con eso, con respecto a las letras y las palabras. El péndulo hebreo cuenta con una perforación en el centro. Esto habla del algodón, de un hilo de algodón que hay entre medio, que es el que le mostré hoy en la imagen. Dice, el cual permite que se invierta su posición para trabajar con una u otra cara. Si para ponerlo de cara lisa o cara con dos ranuras, o sea, ya sea para irradiar o para medir, necesitamos mover con el hilo. Movemos el hilo y llevamos hacia la cara, hacia una cara o hacia la otra. Es para generar ese movimiento justamente. Entonces acá vamos a lo que hablábamos hace un ratito. Según el péndulo hebreo, Dios creó el mundo a través de la palabra. La Cábala nos dice que cada letra hebrea representa una fuerza, una energía, una información que crea la realidad. Serían entonces las letras los ladrillos de la creación. Cada uno de ellos representa una fuerza. Quiere decir que cada una de las letras hebreas mantiene información y también tiene cada una como su poder en particular. Entonces, y acá a continuación, por eso dice, sumadas estas letras crean una sinergia que transforman la realidad. Por eso cuando se junta una letra con la otra, con la otra y con la otra y forma una palabra, esa sinergia, esa sumatoria, emite una determinada información. Irradia una determinada información que impacta en la realidad. Como cuando haces una receta, ¿no? La harina tiene un sabor, nunca la vamos a probar, pero la harina tiene un sabor, el azúcar tiene un sabor, el huevo tiene un sabor, los mezclas todo y haces una torta. Exacto. Y tiene otro La sabor. torta final sería la transformación de la realidad, sería la respuesta de la sinergia justamente. Claro. Exacto. Entonces dice, el hebreo es considerado un idioma solar, ya que a través de él creamos lo que nombramos. Es extremadamente potente. Por eso yo traía esto de que tiene poder, porque es real que es muy poderoso. En esta lengua sagrada hay un significado en el nombre, la forma y el sonido de cada letra. Cada una aludiendo a energías y atributos espirituales únicos. Se considera a las 22 letras consonantes del idioma hebreo como estructuras energéticas. Cuando está escrita, cada una de ellas se transforma en una forma revelada y más densa que refleja una forma más sutil, oculta y primordial que existe como una configuración de luz o fuego. Esto quiere decir que justamente esto de lo que hablábamos del poder que tiene cada una de las letras y sumadas en esta sinergia crean una palabra y una fuerza, una vibración, un sonido que emite una información que es única. Entonces dice, el idioma hebreo está considerado como una lengua madre. Es uno de los más antiguos que existe. Las letras que componen el alfabeto hebreo transportan energía, las más sutiles y elevadas, inteligencia, desde ámbitos espirituales muy elevados hacia nuestro mundo físico, el mundo que hoy vemos y vivimos.
Cada letra hebrea es un fragmento de un código cósmico y cuando se unen en las distintas palabras, esa energía aumenta. Seguimos hablando del poder que emite la palabra, esa sinergia. El alfabeto hebreo, a través de todos sus símbolos, nos permite comunicarnos directamente con la luz, con la divinidad. Está considerado que los sabios de la Cábala como el ADN de la creación. La palabra hebrea entonces nos son para que se me fue acá está. Las palabras hebreas entonces son grafismos que utilizados con el péndulo tienen la facultad de modificar la energía anómalo, la energía desvirtuada, la que no está en armonía. Cada letra hebrea genera numerosas vibraciones, emiten energía y esas vibraciones provocan un cambio de resonancia de sintonía en cualquier nivel y átomo hasta que se manifiestan. Esto sigue hablando del poder, de la manifestación que tiene, de poder crearse un resultado a través de estos tres pasos, que el resultado es la armonización, la claridad, el amor incondicional hacia una y demás, ¿no? Entonces, estas letras combinadas e irradiadas sobre nuestro ser o sobre cualquier objeto, lugar o ser vivo, sobre cualquier campo electromagnético, ayudan a desarrollar cambios positivos. Una de las cosas que vemos más adelante también es que todo tiene como información del campo electromagnético. Todo tiene información electromagnética, sería, que ayudan justamente a desarrollar estos cambios positivos. Y que las letras hebreas también lo tienen. Por lo tanto, no es necesario conocer el significado de una palabra, puesto que el símbolo lleva implícito su significado. Así que, de hecho, hay libros que hablan sobre el significado, pero van a ver que encuentran en un libro un significado con una palabra hebrea y van a ver que en otro libro es parecido y le suman otra cosa, en el otro le restan y en el otro en realidad es una energía. Digo, hasta incluso tiene que ver con esto de que hay cosas que ni siquiera tienen nombre. Me llama la atención que no hace falta decir las palabras, sino que con lo que está escrita ya alcanza, porque Exacto. hay otros, en otras disciplinas, por ejemplo, los mantras y eso vos tenés que nombrarla, la palabra y la tenés que nombrar. Y sin embargo, acá nomás con que esté escrita, ni siquiera tenés que saber leerlas, tenés que, bueno, vos sabés el significado porque en la etiqueta te dice, ¿no? Chiquitito qué Sí. quiere decir, pero estando ya nada más escrito en el papelito con el péndulo ya se irradia y te da esa y te irradia toda esa energía que comprende no solamente cada palabra, sino cada uno de los vocablos. Exacto, exacto, exacto. Es tan maravilloso. ¿Y alguna vez así sentiste, por ejemplo, sutilmente o intuitivamente, ay, tengo que poner esta etiqueta con la persona, aunque por ahí no haya sido lo que hayas leído o no te haya dicho nada la persona y sentiste por ahí, oh, voy a ponerle esta etiqueta y agarraste una que te Sí, sentiste? sí, yo por lo general me manejo mucho con mi intuición. Yo confío mucho en mi intuición. Es raro que yo le pregunte al péndulo hebreo, al péndulo auxiliar, sí, porque resulta que tenemos el péndulo hebreo y tenemos también el péndulo auxiliar, que por lo general es de madera, de cuarzo, eso lo vemos un poquito más adelante en detalle, y resulta que ahí uno puede preguntar, y yo muy pocas veces pregunto,
porque como tengo tan desarrollada mi intuición, yo confío mucho, no es que tengo un poder divino, no se trata de eso, sino que de como yo confío en mi intuición, así funciona. Sí, claro. Aparte, no le vas a hacer mal si de repente, porque todas las etiquetas son de Son alta muy vibración. amorosas. Sí, entonces, sí, de última, le mandamos un poquito de amor incondicional y nunca le va a venir mal, ¿no? O lo que Exacto. sea, por ejemplo, ¿no? Sí. Y aparte que aunque uno pudiera llegar como a decir, "Mm, no sé si necesitaba esto o no". Si vos Capaz le que no. pusiste eso, le irradiaste eso es porque lo necesitaba. Mm, Ahí es donde confiamos en nuestra intuición, fielmente. buenísimo. Sí, yo confío muchísimo y sé que todas de a poco vamos, a medida que pasa el tiempo, fortaleciendo esa confianza. Claro, con la práctica, lógicamente. Con la práctica. Exacto, con la práctica. El Exacto. conocimiento nos da la base, ¿no? Y después la práctica nos fortalece en esa base y también de confiar, o sea, es como que por un lado veo, yo lo siento, de la mano derecha tengo el conocimiento y de la mano izquierda tengo la intuición, me agarro de las dos y las tengo, lo tengo que hacer. Y mientras lo practico voy agarrando Exacto. siento que se mueva la cuestión y Sí, 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 yo al principio le preguntaba mucho al péndulo hebreo, de hecho, al péndulo auxiliar, de hecho me pasaba que yo decía, bueno, a ver, yo supongo que necesita esto, y resulta que cuando le preguntaba al péndulo era lo que yo había intuido, lo que yo había percibido, y ahí es donde fui tomando fuerza también, claro, a era prestar atención. más como para afirmarte en eso que vos estás creyendo. Entonces después ya por ahí para evitarte un paso, si lo sentiste, lo hago y ya está. Exacto, exacto. Tiene que ver con eso, justamente. Así que bueno, entonces, pasamos ahora a los beneficios del péndulo hebreo. Ayuda a la limpieza física, emocional y mental, diagnostica y limpia el campo áurico de miasmas, que son información de futuras enfermedades. Siempre pongo entre paréntesis por lo que ya les había explicado, enfermedades, síntomas, y acá aparece limpia, siempre tengan en cuenta esto de limpieza y regeneración energética. Cada una le puede decir como quiere igual. Yo siempre comparto con lo que yo resueno y después cada una puede hacer lo que quiere. Yo lo pongo como limpieza porque es lo que la gente más comprende de qué se trata. Eh, Se acerca un poquito más, no parece tan lejana la información. Y de parásitos energéticos. Limpia energías densas por estar en contacto con otras personas. Corta la magia psíquica y la magia ritual. Esto de la magia psíquica y la magia ritual, los miasmas, todo esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, porque hay etiquetas con las que se trabaja, se realiza esta labor, que una es magia, y ahí vamos viendo de qué se trata en detalle la magia ritual y la magia psíquica. Alinea los chakras y fortalece el campo áurico, libera los desequilibrios de energía que pueda haber en el sistema energético del cuerpo, ayuda a cortar pactos inconscientes, cordones energéticos, consentimientos que podamos tener con personas, ayuda a la desintoxicación y eliminación de adicciones. En esto hago una aclaración, ayuda quiere decir que no es que va a hacer que la persona deje de, si está en adicciones, que deje de consumir, sino que lo Bueno, que va a hacer, a veces hay como algunas entidades que son o larvas, ¿no? Que son ellas las que tienen
esa esa información. esa información o esa necesidad de que crea la adicción, pero esa necesidad que crea la adicción ha entrado a esa persona por un permiso que la persona dio. Si la persona Sí. no reviste ese permiso, lo va a seguir dando y van a seguir apareciendo. Entonces, por ahí es eso, pero que ayuda, lógicamente va a ayudar a como a calmar un poco esas ganas y después tiene uno que abordar el permiso que dio para que entre y por qué está eso resonando con el cuerpo de uno, ¿no? Exacto, Eh, exacto. Por eso dice ayuda. No es que le va a resolver el conflicto, porque claro, no es justamente que lo que no hace es resolver conflictos, sí lo que hace es acompañarte en ese proceso, mover energías para que se dé como esa nueva respuesta, para que se dé ese resolver el conflicto. ujú, Te apertura eso sí te lo hace, te brinda esa apertura, claro. que no es poco. Y bueno, aparte también te puede desconectar un poco de si es una larva energética, por ejemplo, te puede desconectar un poco de esa larva para que vos tengas como un respiro y sientas, porque la adicción a veces es así, vos tenés que sentir el alivio para darte cuenta, porque si, no, si estás en adicción continuamente no te das cuenta que tenés esa necesidad. Estás como Exacto. como en un piloto automático, ¿no? De consumir y consumir y consumir y buscar siempre eh, un cierto alivio en lo que estás consumiendo y no te das cuenta. Entonces de repente te debe crear como una tregua, digamos, un espacio-tiempo donde, ¿cómo? Y ahora recién me doy cuenta de lo que es estar sin tener la necesidad de consumir esto o lo otro, ¿no? Exacto, Y ahí ya tenés la exacto. oportunidad de salir de ese círculo vicioso, por así. Exacto, siempre digo es un 50 y un 50. Se hace esta regeneración energética y la persona tiene esa apertura, esa posibilidad de poder mirar y resignificar. Si la persona no lo hace, volverá. Por eso también una de las cosas que suelo traer seguido y aclarar es esto de, no es que como que una viñera rota y te componen y una después continúa en la vida, sino que justamente es esta regeneración energética invita y apertura a que podamos mirar y dar nuevas respuestas, porque por eso digo es un 50 y un 50. Está lo que hace el que facilita o la que facilita la sesión, que te brinda la sesión, y está la parte que a vos te toca ir a mirar porque a través de esta devolución que damos un montón de información en la que la persona empieza a meterse un poquito más para adentro y puede mirar qué es lo que le está pasando, para dejar de repetir, porque no tendría sentido que la persona venga una vez al mes a pedirte una sesión. Y la verdad que por una cuestión de plata, uno dice, sí, es más plata, pero energéticamente no tiene sentido. Claro, quiere decir que esta persona está como, Por- me voy a limpiar y me voy a ensuciar después al rato y otra vez, o sea, más vale para poder hacer un progreso, vení y hacerte una sesión, pero con otra cosa para que vayas mostrando también una cierta evolución, ¿no? Eso, que vos te puedas aperturar, Y a porque su no vez sé también me imagino que debe haber procesos que deben de requerir más de una limpieza para ir. sí, sí, eso de hecho lo aclaro más adelante, que no es que uno se hace una regeneración energética y dice listo, ya está, sino que claramente se ve y se siente y se percibe la regeneración energética en nuestro cuerpo, por lo general es instantáneo y a las personas que se resisten un poquito más suele costarles un poquito más ver los resultados. Aún así se ven igual, de que se ven, se ven. Pero Pero él sí, a veces requiere lleva tiempo. requiere un ¿Qué más? permiso para entrar a trabajar, ¿no? Con la persona. Sí, sí, vos de hecho cuando arrancás con la sesión, preguntás si los vórtices están abiertos, si hay una apertura de parte del alma de la persona, de parte de la persona para que vos puedas realizarle esa sesión. Ah. Eso se pregunta No, antes, siempre antes de arrancar. dice que no, no podés.
trabajar, aunque la persona te diga, no, yo quiero que me hagas una limpieza, y vos decís, No se eh, puede, tiene que haber un permiso. Ese es el permiso que a vos te da eh, la energía de esa persona, hasta incluso de una casa, de un mm, auto. Te tienen que dar un permiso, claro, si no, no se puede. Así que bueno. Dice, ayuda a eliminar miedos, afirma la autoestima, la autoconfianza, activa nuestra fuerza interior, ayuda a que conectemos con nuestra alegría y nuestra paz interior, activa nuestra capacidad de atraer abundancia a nuestras vidas, revitaliza el cuerpo físico, mejora las dolencias del organismo, disminuye el cansancio, niveles de irritabilidad, tristeza, depresión, entre otras emociones de baja frecuencia. Esto es todo lo que realiza el péndulo hebreo. Yo se los pongo resumido para que ustedes puedan después, si quieren ofrecerse, primero para que lo sepan, y segundo, que si ustedes quieren ofrecerse, ya tienen, no tienen que estar como pensando en de qué forma, ya la tienen acá. Súper fácil, accesible. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuáles son los beneficios? Así que bueno, pasamos a péndulo y accesorios. Dentro de la caja del péndulo hebreo debemos tener los siguientes elementos. Yo tengo mi caja en la que tengo guardadas mis cositas y entre esas tengo lo de péndulo. Está bueno que ustedes puedan tener guardado donde ustedes resuenen, sí, no puede estar como a la mano en cualquier lado, las letras tampoco, porque son energía, porque emiten, porque toman, y no está bueno. Todo, por eso digo, no hay que tenerle miedo, o hay sea, que vos recomendás que respetar. tengamos una caja para guardar todo esto cerrado, que no quede a la vista ni nada. Sí, no es algo que uno puede tener dando vuelta por ahí. Tampoco para tenerlo bajo llave, pero sí es, no lo pueden estar tocando los demás. Hay que tenerle cuidado. Es el respeto. A esto es donde lo que yo decía al principio, no es para tenerle miedo, es para tenerle respeto. Entonces, vamos al primero. Péndulo de madera de nogal. ¿Por qué nogal? Por sus propiedades de limpieza y protección, con una parte lisa y otra con dos ranuras, y posee un hilo de algodón. Este péndulo se descarga limpia, se descarga dando 3 toques con el mismo suavemente contra una superficie de madera. Yo lo suelo hacer sobre mi mesa de madera, porque como yo tengo una mesa de madera, lo hago sobre ella. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo sobre su cajita, pero siempre tiene que ser la limpieza de la regeneración energética del mismo péndulo, tiene que ser con 3 toques. Yo más adelante se los voy a explicar bien para qué, cuál es el sentido de los 3 toques y demás, que tiene que ver con esta limpieza del péndulo hebreo. Y acá está el dibujito, para que vean bien de qué se trata, qué es un péndulo hebreo. Después están las banditas elásticas para sujetar las etiquetas en el péndulo. Ven que acá se ve la bandita. Esta es la bandita. Es una cintita. No, no, no es una cinta, es como una gomita. Sí, Es una rubber band gomita. les decimos acá, rubber Esa, band. justamente. Esa misma. Yo les sugiero que tengan un par aparte, porque puede llegar a pasar. A mí nunca me pasó, pero sí puede pasar que se puede cortar por el exceso de uso, nada, es la energía. Cuando termina su tiempo se desaparece, se corta, lo que sea, porque ya cumplió su función. Después están la nuez entera con cáscara. Nos sirve para ver el estado en el que nos encontramos. Cuando vemos que la nuez se pudre o se parte, debemos cambiarla, ya que esto indica que ha absorbido alguna energía densa. Yo les sugiero que lo tengan a la nuez entera con cáscara, que la tengan guardada en la cajita con el péndulo.
Lo que pueden hacer también es tener, por ejemplo, esta nuez sirve para que la tengan en la cocina, la pueden tener abajo de un mueble, en donde quieran, donde sientan que deberían tenerla, porque cuando, como dice acá, cuando se pudre o se parte, quiere decir que chupó. Esta nuez tiene el poder de poder tomar la energía. Y después lo que hace es tomar toda esa energía. Después ustedes ya saben que absorbió toda esa energía, se quedó con todo eso A y veces lo también despide. se puede tener otras cosas, ¿no? A veces, otras cosas que absorben energía, a veces los ajos absorben energía o los limones, las frutas, ¿no? Absorben y se pudren por la Por energía. la energía densa. Dicen mucho también que el huevo, Sí, absorbe la energía y por eso hacen las limpias de huevo, ¿no? exacto, exacto. El huevo dicen que yo nunca lo probé, pero dicen que es buenísimo. Dice entonces, ya estamos casi terminando. Péndulo auxiliar. Es un péndulo que puede ser cualquiera, de cuarzo, de orgón, de metal, de madera, con el que resuenen y sientan. Eso lo van a elegir ustedes, a resonancia, siempre digo yo. Aclaro que el de orgón no se limpia, no lo necesita. El de orgón no necesita ser limpiado, que le hagan la limpieza. Los péndulos de cuarzo hay El que orgón es limpiar, fuerte, hay que tener cuidado con ese nomás. Tiene una energía muy fuerte el sí, orgón. es muy poderoso. Es muy poderoso y bueno, a veces, si hay algunos desequilibrios, te puede desequilibrar también. Se siente muy Sí, fuerte. para eso una tiene que estar ahí como ordenadita. Sí, el orgón es algo que, a mí me regaló una prima mía un orgón, me lo puse y como no estaba tan equilibrada, me empezó a sentir, o sea, es como que te hace sentir mucho más los síntomas. Si sos muy sensible, si bien te protege y todo, pero es como lo mismo que ponerte abajo una pirámide, y si no estás muy equilibrado, la pirámide potencia la energía como loco. Para recibir del universo y todo eso, entonces a veces si no estás bien parada te desequilibras, son cosas que, sí. Ahí va, ahí va. Por eso no necesita justamente limpieza. Ahí va. Los péndulos de cuarzo hay que limpiarlo de toda la energía con la que viene antes de usar, que puede ser, y acá es donde explica, que yo se los voy a resumir. Se limpia con mojándolo en un vaso, con la puntita hacia abajo, y el vaso toma toda su energía. Después en la tierra, con la puntita hacia abajo, también se descarga. El tiempo que sea necesario, en un vaso con sal gruesa también, sahumándolo también. Hay como varias opciones de la cual se pueden limpiar. Y luego de limpiarlos vamos a generar una conexión con el que nos responda solo a nosotros, teniéndolo en nuestras manos y soplando. Acá es donde Claro, agarramos como que lo consagramos, ¿no? eso, Lo eso. consagramos, Justamente la consagración es para generar esa conexión que es única. Lo claro, para que sea parte soplamos, del brazo. sí, lo soplamos muy suavemente para que tome nuestra información. Mm. Entonces, cuando lo soplamos, una vez que lo soplamos, lo que vamos a hacer es hacerle un par de preguntas. Yo, por ejemplo, me lo llevo siempre al corazón. Yo tengo esa conexión, aún así yo siento, de hecho, le suelo dar besitos, tengo como una conexión muy especial con mi péndulo, le tengo mucho respeto, mucho amor y mucho cariño a mi péndulo. Siempre está ahí acompañándome y al servicio, así que por eso digo también, le tengo muchísimo respeto. Algunos se Ah, lo llevan al chakra, al plexo, otros acá en el tercer ojo. También depende para qué lo quieras, pero en el corazón te va a conectar con la esencia del ser, directo, ¿no? exacto, exacto. Una de las formas para poder, como explica acá, para poder conectarse es agarrarlo
y hacerle preguntas. Por ejemplo, si yo me llamo Sandra, le voy a preguntar, yo me llamo péndulo, yo me llamo Alejandra, y si a mí el péndulo me dice que sí, claramente no hay conexión porque yo no me llamo Sandra. Ahí va. Y así le hacemos un par de preguntas tramposas hasta que empiece a dar respuestas certeras. Si yo tengo cuanto más yo me aperture, más el péndulo se va a aperturar. Que siempre tiene que ver con unas, chicas. Siempre tiene que ver con unas. Hasta que nos responda correctamente. Y este es el dibujito del péndulo. Este es el péndulo auxiliar, no es el péndulo hebreo. El péndulo hebreo lo usamos y también acá usamos el péndulo auxiliar, que en este caso es de un cuarzo. Después, aparte del péndulo, necesitamos, yo le digo, los extras. Es una bolsa negra, algodón, alcohol, fósforos, latita de metal o sahumador, algo donde podemos quemar los algodones. Sería el sahumador o la latita. Y tintura de muérdago. Con el algodón y la tintura de muérdago vamos a limpiar los centros energéticos, los chakras. Y luego colocamos el algodón dentro de la bolsa negra en caso de no poder quemarlos en el momento. Si no lo llegan a poder, por X, por lo que sea, si no llegan a poder quemar el algodón, yo siempre lo quemo. En el caso de que no, lo meto en una bolsa negra. Pero en realidad, chicas, siempre lo quemé. Siempre. En la latita pondremos los algodones una vez terminada la sesión y los rociaremos con alcohol y los prenderemos fuego con un fósforo, no con encendedor, solo con fósforo. Esto hay que tener, por eso es importante poder tener todo preparado antes, no mandarse con una sesión si no tenemos todo preparado. Ahí es donde está el respeto hacia lo que se hace. No lo hago así nomás. Como el mago. Exacto. Exacto. Todo bien sobre la mesa y luego continuamos. Eso, la preparación es muy importante. Una de las cosas que les traigo, chicas, es que seguramente lo voy a seguir diciendo más adelante, es que es re importante ver cómo estamos y cómo nos estamos sintiendo. Se los traigo como experiencia también, porque me ha pasado de no sentirme muy bien, estar con baja vibración, realizar una sesión y después sentirme peor, porque no estaba preparada para sostener tanta energía. No es que yo estoy acá tomando todo lo que, sino que es como una pone energía y amor en eso. Es como cuando una dice, bueno, a ver, voy a salir tengo mis hijas, voy a agarrar y voy a salir una tarde para compartir un espacio de chicas con mis hijas, ¿no? Como madre con mis hijas. Entonces resulta que yo me siento recansada y voy igual. ¿Cómo voy a estar? Cuando digan más esto, más lo otro, más saber, más en todo, en la caminata, en la tomada de lo que sea, merienda, lo que sea. ¿Cómo va a estar mi energía y mi predisposición para eso? Y todo lo que yo voy a invertir, porque una siempre invierte energía en todo. Tiempo y energía invierte en todo. Con amigas, con familia, con lo que sea, chicas. Entonces, es re importante preguntarse primero si están para hacer una sesión. Si Se me ustedes, ocurre a mí también que por ahí es como si fuera que vas a salir un día a hacer una caminata y el día ese puede ser que haya viento y ese viento tiene que estar, o sea, algunas energías van a ser como vientos más fuertes, tenés que estar bien preparada para poder agarrarte, ¿no? Y que no se te vuelen. exacto, vos imaginate si estás toda, no sé, no comiste bien y en todo el día y al otro día te querés levantar temprano sin desayunar y salir a caminar o hacer ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Te vas a desmayar. Vas a llegar a la mitad del O cuando ejercicio cuando sales a termines. manejar, ¿viste? Salir a manejar y no tener combustible o una cosa así, es como que uno tiene que tener Ese esa, registro de de cómo una ese se está registro sintiendo para eso. ese respeto a uno mismo también, ¿no? Y a la energía que vos tenés, porque sí, para sostener.
exacto, exacto. Así que bueno, de eso se trata. Y por último, es las etiquetas en hebreo. Cuando las etiquetas se gastan o se rompen, les agradecemos el servicio brindado y se las entierra. No se las quema ni se las rompe. No podemos romperla y tirarla a la basura, porque ahí es donde no hay respeto, porque es algo muy poderoso, tiene información divina, nos acompaña durante mucho tiempo, hace un montón de cosas maravillosas, espectaculares y poderosas, y que nosotras lo tiremos a la basura no está bueno. Por eso se rompe, se gasta y sentimos que ya cumplió su función, se la entrega a la tierra con mucho respeto. Se la Sí. entierra. Lo mismo que los cristales, ¿no? Cuando se te rompen o que ya está cumpliendo su función, tenés que devolvérselos a la madre. Eso, exactamente, es lo mismo. Se le entrega a la tierra con mucho respeto. Ujú. Así que bueno, hasta acá llegamos con la primer clase. Sí, por fin, qué bueno que podamos tener la grabación de esta clase. Así que bueno, me pone muy contenta. ¿Cómo la ves, André? Muy bien, me encantó. Me parece muy claro todo y creo que va a servir como base para lo que ya estamos viendo más adelante. Sí, sí, de hecho me parece interesante porque es como cuando una dice, bueno, voy a volver a leer ese libro, porque la verdad que me vendría bien una repasada. Sí, y afianza mucho más Poder- los conocimientos, ¿no? Como que aparte ahora vos hablas de cosas, hablaste de las etiquetas y hablaste de los miasmas, entonces ya tenemos la información de todo eso, pero ahora lo mirás de vuelta como, ah, mirá, ya entiendo esto. Exacto. Fortalece Claro, lo que ya vimos. buenísimo. Así que bueno, muy contenta, muy contenta, muy contenta. Así que bueno, para el resto también, que lo va a estar mirando en algún momento. Gracias, 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 chicas, a todas, a André por estar hoy y por haber estado anteriormente, a las chicas por haber participado, porque real que participaron todas. Así que bueno, estoy muy agradecida de esa clase que aunque no quedó grabada, acá en la virtualidad, chicas, les aseguro que acá en mi corazón quedó grabado. Así que bueno, eso me encantó la ida y la vuelta, la interacción, porque eso nutre, construye. Así que bueno, nos vamos a estar viendo nosotras en la próxima clase, que ya es, si no me equivoco, la cuarta, ¿no? Sí, Así que bueno, bueno, bellas, te mando un besito, André, gracias. y les mando un besito a todas, chicas. Bueno, nos vemos. Ujú. Y Corto la grabación. Stop recording. estoy justo acá.